Bienvenida y bienvenido. Soy Andrés Calvo Espinosa y esto es OptimFlows Liderazgo. Hoy quiero hablar de recursos humanos, pero no desde el enfoque habitual de cómo mejorar el clima laboral o cómo retener talento. Quiero hablar de lo que ocurre cuando una persona trabajadora llega a recursos humanos con un problema grave. Hostigamiento, abuso de autoridad, deterioro de salud mental vinculada al trabajo, represalias o situaciones que afectan directamente a su dignidad y estabilidad. Esta conversación importa especialmente a las organizaciones, porque cuando estos casos se gestionan mal, el coste no es solo humano, es también legal, reputacional, de productividad y de capacidad para atraer y retener talento. Muchas organizaciones quieren hacerlo bien, pero se encuentran con una estructura que, en su diseño actual, tiene limitaciones importantes. Recursos humanos es, por definición, un departamento de la empresa. Gestiona incorporaciones, contratos, nóminas, formación, evaluaciones y políticas internas. Esa función es necesaria y legítima. El problema surge cuando se le pide o se le permite que sea también la instancia principal y a veces casi única para resolver conflictos graves que cuestionan precisamente el funcionamiento de la organización. En esos momentos, la persona que acude no llega solo con una queja, llega en muchos casos con miedo, con desgaste acumulado, con pruebas, mensajes, correos, testigos o informes médicos. Y quien recibe esa información es alguien que forma parte de la misma organización que puede estar implicada, directa o indirectamente, en el problema. Esto genera una tensión estructural. Recursos humanos tiene que escuchar, valorar, decidir si se investiga, si se deriva, si archiva o si eleva. Y lo hace con los criterios, el lenguaje y los incentivos de la propia organización. No es un órgano externo, no tiene independencia formal, no es una inspección ni una autoridad neutral. Esto no significa que las personas que trabajan en recursos humanos actúen de mala fe. La mayoría intenta hacer su trabajo lo mejor posible dentro de las condiciones que tienen. El problema no es individual, es de diseño. Cuando la misma estructura que gestiona el día a día de la organización es también la que decide hasta dónde llega una denuncia que cuestiona ese día a día, se produce un filtro inevitable. Ese filtro puede ser inconsciente, puede convertir un patrón de hostigamiento en diferencias de estilo de liderazgo. Por ejemplo, una persona denuncia que un superior la humilla de forma repetida, la deja fuera de información clave, cambia los criterios sin avisar y le pone objetivos imposibles de cumplir. Luego usa esos incumplimientos para cuestionar su rendimiento. Si quien recibe la denuncia en recursos humanos no conoce realmente cómo funciona ese departamento, es fácil que se quede en la superficie. El superior dará una explicación aparentemente razonable y el caso puede archivarse como un conflicto de estilos o un malentendido. Pero lo que parecía un malentendido aislado en realidad era un patrón. Puede resumir una situación de presión sostenida como un conflicto interpersonal. Puede dejar fuera matices importantes porque quien resume no tiene toda la información del área ni la distancia necesaria para ver el patrón. Y aquí viene lo que más interesa a la organización. Cuando esto ocurre de forma repetida, el riesgo no desaparece, simplemente se desplaza. Puede aparecer más adelante en forma de baja médica prolongada, demanda judicial, salida de personas clave, deterioro del clima en un equipo o daño a la reputación interna y externa. Algunas organizaciones intentan compensar esta limitación contratando consultoras externas o activando protocolos de clima laboral. La pregunta que toda organización debería hacer
hacerse es: ¿qué independencia real tiene esa intervención? ¿Quién define el alcance? ¿Quién recibe los resultados? ¿Puede la consultora investigar con libertad o solo facilita conversaciones? No toda externalización es garantía de independencia. A veces es solo una forma de trasladar la apariencia de rigor sin cambiar realmente el poder de decisión. Entonces, ¿qué pueden hacer las organizaciones que quieren gestionar estos casos de forma más sólida y profesional? Primero, reconocer que no todo puede ni debe gestionarse dentro del circuito habitual de recursos humanos. Los casos de hostigamiento, abuso de poder o daño psicológico grave requieren canales y procedimientos con mayor separación de roles. Segundo, establecer protocolos claros y públicos que definan qué se considera caso grave, quién lo recibe, qué plazos hay, cómo se documenta, cómo se informa a la persona afectada y cuándo se activa intervención externa obligatoria. La transparencia en el procedimiento reduce la percepción de arbitrariedad. Tercero, separar la función administrativa de recursos humanos de la gestión de conflictos de alta sensibilidad. Esto puede hacerse mediante una figura de compliance interno con independencia suficiente, un canal ético externo gestionado por tercera parte o la intervención obligatoria del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y, cuando proceda, de la Inspección de Trabajo. Cuarto, garantizar que la persona que denuncia reciba confirmación escrita de lo que se ha registrado. No basta con "se toma nota". La documentación debe ser trazable y la persona debe poder contrastarla. Esto protege tanto al trabajador como a la organización. Quinto, formar a mandos intermedios y a recursos humanos en detección de patrones, no solo en gestión de quejas individuales. Muchos problemas graves no aparecen en una sola conversación. Aparecen cuando se conectan varios casos, varias quejas o varias salidas en el mismo área. Sexto, establecer medidas explícitas de protección frente a represalias. No basta con decir que está prohibido. Hay que definir qué se considera represalia, cómo se investiga y qué consecuencias tiene para quien la ejerce. Séptimo, revisar periódicamente cómo se están gestionando estos casos. No solo cuántos se cierran, sino cuántas personas sienten que fueron escuchadas, cuántas volvieron a confiar en el sistema y cuántos problemas reaparecieron después. A las personas que trabajáis en recursos humanos os digo lo mismo que en otras ocasiones. Vuestro trabajo es más difícil de lo que parece desde fuera. Tenéis presión desde arriba, desde los equipos y a veces desde la propia ambigüedad de vuestro rol. El mejor servicio que podéis prestar a la organización es ayudar a que estos casos se gestionen con rigor y con límites claros. Eso incluye derivar cuando corresponde, documentar con precisión y, cuando haga falta, señalar que el procedimiento actual no es suficiente. Si estás viviendo una situación complicada ahora mismo, la recomendación práctica sigue siendo la misma. Documenta con fechas, hechos y consecuencias. Pide confirmación por escrito de lo que traslades. Busca apoyo externo, asesor laboral, servicio de prevención, mutua o profesional de la salud mental y protege tu energía. Documentar bien no es desconfiar, es protegerte. Las organizaciones que consiguen que sus sistemas de gestión de personas funcionen con más garantías no lo hacen solo por cumplir la ley. Lo hacen porque han entendido que la forma en que se tratan los conflictos graves dice mucho de la calidad real de su liderazgo. Cuando una organización es capaz de escuchar sin filtrar excesivamente, investigar con rigor y proteger sin crear más daño, reduce riesgos legales y de talento y gana algo más difícil de copiar: credibilidad interna. Ese es el terreno donde el liderazgo deja de ser discurso y se convierte en capacidad real de sostener organizaciones sanas a largo plazo. Si diriges equipos o trabajas en gestión de personas y quieres compartir cómo estáis abordando estos temas en vuestra organización, puedes dejar tu reflexión en comentarios. Este canal busca hablar con claridad
sobre liderazgo real y sobre cómo construir organizaciones que funcionen mejor para todos. En próximos vídeos os iré mostrando pequeñas automatizaciones y sistemas prácticos que pueden ayudaros a tener más control, más trazabilidad y una visión más clara de estas situaciones, sin necesidad de grandes aplicaciones ni de invertir demasiado tiempo. Y lo mejor es que no solo os ayudarán a mejorar estos procesos, sino que también os darán la satisfacción de saber que esa mejora tiene un impacto real en las personas y en su calidad de vida dentro del entorno laboral. Muchas gracias por estar.